bienvenidos a otra entrega de Sondeo. El buen provecho a los amigos que están con nosotros, que nos acompañan habitualmente a esta hora. Bueno, Danilo, tenemos un temita para arrancar, atinente a una distorsión que se está dando o una desnaturalización de la esencia y de las funciones para las cuales fueron creadas la ciudad ganadera. Sí. Hay una preocupación, hay una especie de denuncia y de voz de alarma y de alerta que han dado los criadores de caballos, los dueños de caballos de paso fino. Parece que han sido arrinconados. Arrinconados, los tienen, diríamos, al salto de la pulga. No quieren que estén allí. Esto es auspiciado por el Patronato Nacional de Ganaderos. El Patronato Nacional de Ganaderos fue creado mediante decreto en 1968 con la finalidad de... No es patronato de dealer ni nada no, de eso. No. Entonces, allí el señor José Manuel Mayén es el que está presidiendo el patronato, que aun cuando él es ganadero, tengo entendido, pero este señor ha venido con una línea, diríamos, no de fomento de la producción, de la ganadería y de la pecuaria, sino de fomento de las actividades meramente comercial, mercuriales, diríamos, netamente de promoción de venta de vehículos y realización de espectáculos con música estridente, que esto colide directamente, choca directamente con el ambiente de tranquilidad que ameritan, que necesitan las distintas especies. Entonces, ¿qué resulta? Que allí hay una, bueno, mira, ahora mismo está, yo estuve antes de ayer, por coincidencia, estuve por allá, eso está lleno de vehículos, están las calles interiores por donde deben pasar los caballos, ejercitarse, los muchos niños, niños que practican en la escuela ecuestre de allí, pero también hay unos programas que de un tiempo a esta parte que se han establecido de especie de equinoterapia. Eso es para los niños autistas, sí. Que de hecho hay uno de los niños que participa de estas actividades, de estas competencias, que es una especie de, ya diríamos, de campeón nacional o campeón internacional. Ha participado en eventos internacionales. A ese nivel está el asunto, que resulta que mientras se les prohibió el óvalo, que es la parte central, mira a ver si usted la consigue, director, por ahí, el óvalo es donde la parte central de la feria ganadera, donde se realizan las competencias, las competiciones de caballos de paso fino, pero también exhibiciones de ejemplares, donde los ejemplares más de mejor genética, de mejores condiciones, y allí está... Hasta toreos se han presentado allí. También actividades taurinas. Y bueno, allí donde va el público, que asiste inclusive cuando a las ferias agropecuarias. Y a propósito, cuando se van a celebrar las ferias agropecuarias, bueno, pues la presidencia actual del patronato quiere desalojar, aunque desalojen a los caballos de las distintas naves, de los distintos galpones, que los desalojen y se los lleven. Entonces, resulta que incluyendo a caballos que van a participar en las competencias de esa feria. Lo cual es una contradicción. Es un absurdo. Póngame de nuevo la vista del óvalo, director, en la parte donde se realizan las competencias, la parte central. Mira, ahora mismo, eso está lleno de carros. Eso se le cerró las puertas a los auspiciadores de la equinoterapia para el tratamiento de los niños, el ejercicio, si se quiere, las terapias de los niños autistas. Pero entonces se le abrió ahora para esta feria, que creo que es feria de ASOCIBU, la Asociación de Vehículos Usados, que desde hace unos años se viene realizando en una parte de la feria ganadera. Eso pero ampliando y cogiéndose más espacio. Eso se realizaba
Yo recuerdo, hace mucho tiempo yo veía que se realizaba en un área de la parte frontal de la feria, que daba lo que daba al malecón, en la parte, yo diría la parte derecha, derecha del parqueo. Ahí se establecían los vehículos que iban a ser, los recuerdo, que iban a ser vendidos en la feria, subastados, digo, vendidos allí en la feria de vehículos. Y bueno, se le prestaba o se llegaba a algún tipo de acuerdo con esta asociación. Pero ahora no, ahora han copado todo, han copado las calles, han copado las aceras, han copado los frentes de las naves que una parte de las cuales ha sido incluida yo diría que es un negocio. Yo no sé para hacer qué con estos recursos, porque también eso es bueno que se hable, qué se hace con esos recursos que se recaudan. No solamente los dineros que aporta el Estado y otras entidades que aportan al Patronato Nacional de Ganaderos, sino también los dineros que se mueven a través de esas actividades netamente comerciales que desnaturalizan la esencia de la creación de la feria ganadera o de la ciudad ganadera, que es para el fomento, la promoción y el apoyo a la ganadería en sus distintos ganadería de leche y de carne, pero también ecuestre y de aves y demás. Lo que no incluye en el decreto que crea el patronato, lo que no incluye es ni a vendedores de vehículos ni a promotores de espectáculos. No incluye eso. Entonces yo no sé por qué se le ha ocurrido a esta gente que está dirigiendo el patronato actualmente, ¿por qué se le ha ocurrido esa línea de mercurial de sacarle del beneficio en perjuicio de los animales, en perjuicio de los dueños de animales? Y en perjuicio de los objetivos verdaderos. Y de los objetivos. Hay una distorsión totalmente inaceptable, totalmente inaceptable. Yo no sé por qué, mira, si don Julio Brache, si Jocelyn Rodríguez Conde y varios otros, diríamos, promotores, auspiciadores que fueron presidentes del Patronato Nacional de Ganaderos, estuvieran, diríamos, activos, algunos de ellos vivos, realmente eso no lo hubieran permitido jamás. Jamás hubieran permitido esta barbaridad, porque esto es un atropello a la clase, a los caballistas, a los promotores de esta actividad deportiva por demás, y que yo te voy a decir una cosa, la presencia de los caballos allí viene a ser, si no el primero, uno de los principales atractivos de la feria. Así es. No solamente por las competencias y las curiosidades inclusive a veces de los niños, de los asistentes a las ferias. Hay un módulo para entrenar a gente que participa en competencias ecuestres. Claro, hay una academia, una escuela. Sí, hay una escuela también. Ecuestre, hay una escuela. Y entonces, como te dije, también de prácticas para los niños autistas para que monten caballo. Pero resulta que tanto niños como algunos de los dueños de caballos que se ejercitan, van a ejercer, si se quiere, su hobby, o su amor por los caballos, montando sus ejemplares en las ferias, en las calles interiores. Pero resulta que si esto está lleno de carros, inclusive el frente de las naves está lleno de vehículos, no pueden. Imagínate el peligro que significa o que un caballo le dé una patada a un carro, o que un carro de estos le dé a un caballo que esté montado por un niño o por un señor de cierta edad. Esto es una barbaridad. En la feria ganadera se han sustituido los caballos por los carros, los caballos por los autos, las vacas por los autos. Y no se creó para eso. No dudes tú, Danilo, y ojalá que no ocurra la barbaridad que también se está manejando en estos tiempos o de un tiempo a esta parte, de querer monetizar, de querer más bien vender los espacios
dedicados al deporte y a otras cosas para inmovilizar, ¿cómo se llama esto? Para sacarle valor inmobiliario o verlo en función de valores inmobiliarios y urbanizar, porque tenemos un proyecto que se ha denunciado del Estadio Quisqueya, que lo quieren vender por metro para levantar allí torres y demás. Desarrolladores inmobiliarios. Desarrolladores inmobiliarios, ojalá que no se le ocurra también mirar para allá y que vengan con los fideicomisos y todas esas cosas que se están inventando de un tiempo a esta parte para querer vender también por metro, desmovilizar la feria ganadera, la ciudad ganadera, para dedicarla en función del valor que tienen los metros allí, de la colocación, la ubicación que tiene ese espacio que ya no queda en otro lugar de la ciudad, que no quieran venir a inventar y querer venir como parte de esa corriente pecuniaria, mercurial, comercial, que vengan a querer inventar con eso. Yo lo advierto con tiempo porque yo no dudo nada y de las acciones de tropelía que se vienen cometiendo, de atropello contra la familia ecuestre, yo no dudo nada. Entonces tengo denuncias serias en esa dirección. Fernando Núñez, que fue de los fundadores de Adopaso, lo tienen acorralado a Adopaso, lo tienen, incluso forma parte del patronato, pero con voz y ni siquiera con voto. Yo no sé por qué. O sea, es un asunto de acorralar, de echar a un lado, atropellar al sector de los caballistas. Al sector que dio sentido a toda esta organización. Claro, quieren por momentos, cuando va a haber feria agropecuaria, quieren que se pongan los caballos en la cabeza, o que se los saquen de allí y se los lleven para dedicar las naves a otra cosa. Porque no es feria agropecuaria, no feria automotriz. Claro, la primera parte comercial fue cuando establecieron allí el local de los puestos para ventas de productos del campo, de productos agropecuarios. Que se suponía que era transitorio, pero... Claro, era transitorio, pero dejaron eso allí. Y bueno, resuelve un problema alimentario y hay muchos productos que vienen del campo. Claro, claro. Eso se parecería un poquito más, sería más, diríamos, entendible, pero no venta de vehículos, exhibiciones de vehículos. Eso es inaceptable. A quien se le ocurrió eso la primera vez cometió una tropelía y ahora vienen con mezcla de atropellos con barbaridades. Eso es totalmente inaceptable. Como el Patronato Nacional de Ganaderos es por decreto que se designan a los miembros, allí está también ex oficio el director de ganadería, pero en sentido general están los productores técnicos del sector agropecuario, productores y criadores de caballos y de ganado, de leche y de carne, como dijimos, pero realmente esto es una parte que se ha querido coger el todo. Entonces damos la voz de alerta, nos hacemos eco de la voz de alarma que hacen los criadores de caballos, que ni siquiera no ven que allí hay mantenimiento adecuado de las instalaciones, que no se está rehabilitando nada, al contrario, sencillamente no se sabe de a dónde han ido y para qué se recaudan todos estos dineros, ni tampoco se crean algunas jaulas, yo diría provisionales, para cuando vaya a haber ferias agropecuarias, porque cuando en ocasión de la feria quiere que desalojen todo, y resulta que en el caso particular de los caballos, y con eso terminamos, pero no está la mayor parte del tiempo allí. O sea, tú no puedes decirle a un dueño de caballo que no tiene finca o que probablemente no tenga dónde tener caballo, que donde tiene que tenerlos en la feria ganadera, que para eso está, decirle, mira, sácalos de aquí, pero para llevarlos ¿dónde? Y no solamente eso, hay partes donde se pone el pasto y las cosas que comen esos caballos que también habría que desalojarlos. No, pero eso es otra cosa, porque lo importante son los caballos mismos. ¿Qué tú haces con ellos? Tú eres dueño de caballo, tú no tienes finca, pero tú tienes un caballo, ¿dónde lo tienes que tener? En la feria. Sí. En la feria. ¿No? Te lo vas a llevar para tu casa, acostarlo en la cama contigo. En el patio. Por favor, o lo vas a llevar para el parque, ¿para dónde lo vas a llevar? O para el Palacio Nacional, ¿te lo va a llevar? No. Entonces, por favor, a eso hay que buscarle una solución. Ellos están haciendo un llamado al presidente de la República. Yo creo que el señor José Manuel Mayén es el troglodita y amo y señor de horca y cuchillo, que es el que da las órdenes allí. No sé por qué él se ha tomado la
las cosas tan en serio. ¿Y qué hacen los otros miembros del patronato? Que no le ponen freno a este desenfreno, realmente. De manera que queríamos decir eso. Vamos a hacer la primera pausa, director, y volvemos entonces con los otros temas. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. El decreto que crea el Patronato Nacional de Ganaderos es el 22004-68 del 22 de marzo del 1968. Hay unas declaraciones de Fernando Núñez, que él fue presidente, ahora es vicepresidente de Dado Paso, que también se refería, porque él es auspiciador del programa de apoyo a las terapias o equinoterapias para los niños autistas. Eso ya como hablamos del tema en sentido general, pero vamos a seguir machacando sobre ese tema. Sí. Eso no puede quedarse ahí. Mira, como no debe quedarse ahí también el asunto del Código Penal, que resulta que ahora hay una demora en la aprobación por errores, y hay que entrecomillarlo, errores del Senado. Resulta que los diputados deben conocerlo, después que ya el Senado aprobó a su manera, aprobó la pieza. Yo lo que no entiendo, cómo hay errores, cómo hay olvidos. ¿Esos olvidos son aposta o cuál es
Bueno, y un proyecto que tiene tanto tiempo. Un proyecto que tiene tanto tiempo, que tiene tantos artículos, entonces se le olvidaron un paquete de artículos. Se supone que unos errores técnicos, pero errores técnicos que llevaron al olvido, Danilo, de puntos que son esenciales. Esto es doloroso porque varias comisiones durante más de 20 años han estado trabajando sobre esa pieza. Dice aquí el Diario Libre del día de hoy que se omitieron artículos importantes. La legislatura, pero oye, la legislatura cierra mañana, lo que indica que muy probablemente no le va a dar tiempo. Suerte que el presidente de la República, para que los legisladores trabajen un poquito más, anunció que iba a prorrogar la legislatura. Y entonces esto, que creo que no hay que reintroducir esto, de todas maneras, echarle mano y darle seguimiento. Hubo en algunas pistas, algunas entrevistas sobre algunos de los puntos que justamente tenían distorsiones o había ruidos. Hubo algunos choques incluso en sugerencias de la Procuraduría General de la República y el Congreso. Choques, en algunos puntos se pusieron de acuerdo, en otros todavía quedó el desacuerdo, pero lo cierto es que este es un tema, el bendito código el Código Penal, que no debe darse más vuelta con ello, que se apruebe esta pieza que tiene más de 20 años dando vuelta en el Congreso y sencillamente por conflicto de intereses, por intransigencia de algunos sectores y por irresponsabilidades muchas veces de esos mismos sectores o de los legisladores que son los que están llamados a aprobar esta pieza. Pero aquí se da con el Congreso nuestro, como sabemos, Danilo, que como una buena parte de ellos responden específica y mayoritariamente a intereses, o intereses políticos, intereses de los partidos que los llevan allí, o a intereses económicos. Muchos de esos intereses económicos los auspician a ellos con el propósito de que defiendan desde allí, desde su curul, defiendan a los negocios o los intereses que se mueven en su sector. Eso es una pena. Sí. Por eso tuve que dar tanta lucha la aprobación de determinadas piezas importantes. De hecho, hay una cantidad inmensa de proyectos que han sido conocidos. ¿Engavetados o boicoteados? Las dos cosas. Lo engavetan porque los boicotean. Y los boicotean esos intereses. Bueno, ahí tú tienes que la ley de desechos sólidos que la aprobaron recientemente. Ah, no. Eso ni decir. Eso se aprobó. Resulta que ahora los empresarios... Sobre todo los cementeros. Pero además de los cementeros, ¿cómo se llama esto? Los contaminadores. Sí. Ese es otro sector. Deberían ser los contaminadores. Mira cómo está eso, qué buena imagen nos pone el director. Señores, eso es contaminación. Eso son envases plásticos no degradables. Eso dura más que usted y que yo y más que Matusalén. Como 500 años. 500 años y no se degradan. Entonces, parte de estas cosas viene de las cañadas, viene de las montañas, viene de los pueblos, viene a través de los arroyos, va a los ríos, y de los ríos va al mar, y del mar caminan millas, ¿cómo se llaman? Millas náuticas. Sí. Navega. Cuando no mata especies. Justamente. Entonces, hay una cantidad de especies marinas que son presas y víctimas de esta contaminación medioambiental que realmente la producen como materia prima que lanzan al mercado estas empresas del plástico. Entonces, estas empresas del plástico resulta que tienen un negociazo establecido. Ok, es un negocio. Pero señores, de un tiempo a esta parte se ha dado la voz de alarma sobre los efectos mortíferos, tanto para las especies animales o acuíferas, como hasta para la especie humana. Hay muchos daños que provocan los envases plásticos a los humanos. Lo que se entendió en un momento determinado era una solución. Se ha convertido en un dolor de cabeza y en un ingrediente auspiciador
o fomentador de la destrucción medioambiental o de la contaminación medioambiental. Entonces, muchas especies marinas, como tú sugerías, están siendo víctimas de estos plásticos que se los comen o se les enganchan por algún lado, alguna parte de al consumirlos, alguna parte del organismo, y mueren atrapados por esta contaminación, por los efectos de estos elementos no biodegradables. Entonces resulta que eso se aprobó, la nueva ley, pero están pidiéndole los dueños del negocio, yo te voy a decir las razones, le están pidiendo al presidente que no la promulgue. Página 26, le están pidiendo al presidente que no promulgue esto, o sea, que la deje como está. Los empresarios piden al presidente no promulgar la ley de residuos sólidos. Consideran que la nueva legislación afecta la libertad de empresa en la República Dominicana. ¿Y qué importa la libertad de empresa en este caso? Estamos hablando de la libertad de la vida o la muerte. De la vida misma, sí, del ser humano, la vida del medio ambiente, la vida ecológica, donde si usted tiene una degradación del medio ambiente, usted no tiene vida como ser humano. Entonces la vida está por encima de todo. Lo único que te digo yo, que puede a veces no controlarse y es la dueña de la vida, es la muerte. Y justamente para evitar esa muerte es que hay que controlar la depredación del hombre en el medio ambiente. Sí. Y el hombre es un depredador por naturaleza, por esencia, un depredador. Y bueno, con esta aparición del plástico, digo yo que como solución inicial, después se convirtió en un gran problema. Dice que ha desatado una ola de preocupación a diversos sectores productivos del país que advierten sobre las consecuencias económicas y operativas e institucionales que podrían acarrear su entrada en vigencia. No importa las consecuencias institucionales ninguna, porque no es verdad, eso no tiene nada que ver con lo institucional. Que podrían acarrear la vigencia de esta ley, sí tiene que estar controlado. Asociación Dominicana de Productores de Cemento, ADOCEN, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana se sumó a esto, y la Conferencia Dominicana de la Micro, de la Pequeña y de la Mediana Empresa, CODOPYME, han coincidido en que el nuevo marco legal impone cargas desproporcionadas, amenazas de libertad a la libertad de empresa. Eso no me importa mucho porque está bien en otros aspectos, pero esto aquí no tiene nada que ver con la libertad porque la libertad y la vida misma de la gente, del ser humano, está por encima, que es un derecho fundamental. Y esto atenta contra las especies marinas, la especie humana en sentido general. Que no me vengan con ese cuento de camino. Y que al presidente que le dé para adelante a eso y que no le haga caso. Que no le haga caso, incluso sin importar las consecuencias, que no se preocupe, que él no va a reelegirse. Entonces, que deje un legado allí, que se faje de campana a campana a defender el interés común, el interés general de los dominicanos o de los que viven en esta tierra, dominicanos o no. Esa es la mejor cruzada que puede hacerse y en la que debe tener al propio presidente de la República en uno de los principales soldados. Así es. Ese es su mejor legado. Yo creo que sí. ¿Tú me entiendes? De manera que echen para otro lado, que apunten para otro lado y que vengan, estén apuntando con carabina vacía los empresarios. Pero mira, ahí está la Cámara Americana de Comercio, un paquetón de Sí. Parecería que esa ley, según ellos, hace más daño que bien, cuando uno entiende que es lo contrario. ¿Y cómo tú puedes defender? Póngame de nuevo, director, por favor, póngase un tanto usted mismo ahí, a donde estaban. Entonces, pero ¿y cómo usted va a defender eso? ¿Cómo usted como empresario, usted va a tener tupé? Mire, señor, cierre su empresa, dedíquese a otra cosa, métase a cura o a lo que usted quiera, coja una Biblia y dese en el pecho con la misma Biblia. Porque eso que usted está haciendo es criminal.
Eso es criminal. Los dueños de esos puestos de envase, de fábrica, de industria, del plástico, yo no voy a decir, no voy a pedir para decir que si yo merecer, pedir que ellos estén presos ni cosas. Pero mira, si ellos no cooperan con esto y se salen de eso, deben ser colgados con una soga plástica de esas. Porque por Dios que se den en el pecho. Porque mire eso, ¿usted cree que, mire ese río, ese es un río seco, pero un río plástico? Río plástico. ¿Usted había visto, Danilo, tú habías visto ríos plásticos? Ríos de contaminación. Mira uno ahí. Por amor a Dios. Muchos arroyos y cañadas se han extinguido por eso. Pero claro, ya te dije cómo es que eso llega, tiran por el balcón, no, por la ventana, una casa que está a la orilla de un arroyo, en un barrio de esos marginados, entonces lo van tirando por ahí, cuando llueve eso va a la cañada va al arroyo va al río, y el río va al mar, y el mar lo manda para el mundo entero. Por favor, amigos empresarios, que los micros y los pequeños, que se dediquen a otra cosa, ¿Tú me entiendes? Que se dediquen a otra cosa, y que hay muchas líneas de negocio que son más amigables, ya no solo con el medio ambiente, sino con la vida misma del ser humano. Vamos a la segunda pausa, director. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a
tu lado siempre. Mira, Danilo, hay un cortito ahí donde el presidente Leonel Fernández se refiere a los componentes que debe tener una democracia para que realmente cumpla su rol. Vamos a escuchar al director a ver lo que dice el expresidente Fernández sobre la democracia. La democracia es más que, digamos, ir a unas urnas y escoger unas autoridades. Hoy la democracia también tiene que tener un componente económico y social. Y alguien va más lejos, y un componente medioambiental y tecnológico, ¿no? Entonces la República Dominicana está en ese proceso de cómo convertir su democracia electoral en una democracia económica y social. ¿Qué significa brindar oportunidades para que la gente pueda beneficiarse del crecimiento económico y convertir ese crecimiento en desarrollo sostenible? Y avanzamos en esa dirección. Y creo que es un buen ejemplo de cómo la estabilidad política democrática genera un clima apropiado para la inversión, para el crecimiento y el desarrollo, y que eso se traduzca en prosperidad para la población. Mira, hay, Danilo, una situación que se está dando en el área de migración, que por cierto está trabajando. El general Lee Ballester, mi amigo, está haciendo su trabajo, cargando pesado en un terreno con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, en un terreno muy movedizo, diríamos, porque allí hay unas mafias, unas cosas que tradicionalmente están por encima de los directores, por encima de los deseos y las acciones y las disposiciones de los gobiernos. Sobre todo porque es una cosa que alcanza un espacio tan amplio y esto es tan cotidiano, que directo se le escapan muchas cosas. Claro, y donde quiera que hay, diríamos, forma de establecer algún peaje, hay intereses de por medio, se convierten vulnerables, tratan de brincar, de volar, pasarle por encima a las disposiciones, a los controles mismos establecidos por el gobierno y sus autoridades. Bueno, pues dice el general Lee Ballester que allí la Dirección de Migración ha invertido unos 880 millones para mejorar las condiciones del centro de detención de inmigrantes en Jaina, el vacacional de Jaina. Pero hay un área dentro de ese local que tiene cientos de motores que son propiedad de, inicialmente ya no son propiedad de ellos, son propiedad del Estado, propiedad de haitianos que han sido repatriados a su país y otros que han sido confiscados a traficantes de inmigrantes. Entonces eso si fueron confiscados, esas cosas pasan al Estado. Como es natural, eso hay que subastarlo o venderlo, porque ya sencillamente se le quitó a ilegales o se le quitó a personas, imagínate, traficantes de inmigrantes. Que yo creo que eso debe consignarse. Hay que confiscarle los vehículos a todo traficante. Eso es lo que hay que hacer, claro es confiscarle los vehículos, no es que los meten preso y una multica, una cosa, no. Hay que confiscarle los vehículos. Sí. Y eso para estas empresas de transporte que usan unos autobuses carísimos con aire acondicionado y bien montados, traen ellos sus haitianos, sus paquetes de haitianos, y que hay todo un tráfico y un negocio de eso también. Bueno, pues confíquele una guaguota de esa grandota, claro que sí. Y usted verá cómo le va a doler. Eso huele tanto en el bolsillo, Danilo, que cuando incauten la primera, entonces los otros... Se envían señales de una Se vez. envían señales concretas, que digo y repito, duelen en el bolsillo. Y es la única forma de usted controlar eso. Bueno, pues estos vehículos se esperan para ser subastados, según se informó, como parte de los que dejan atrás los deportados. Es un cementerio de vehículos y justamente antes de que esos cementerios se conviertan en huesos. Bueno, hay algunas cosas de esas, incluso guaguas que ya no sirven. No, entonces, estos son motores nada más. Sí. Es una flotilla de motores, pero mira, decenas. Entonces hay que darle salida a eso. Eso hay que darle salida. Si no hay Metaldón ya, pues yo creo que la empresa cambió de nombre y se convirtió en otra cosa. Pero sigue operando, se movilizaron a otro espacio. Bueno. Por fin salieron de esa área urbana.
¿Cómo es? Donde el área donde estaban aquí. Allá en el malecón. Sí, salieron de ahí. Bueno, pero de todas maneras, yo lo que decía era, porque todo esto, si usted lo vende, usted lo hace dinero para el Estado, porque ya eso es propiedad del Estado, porque eso fue incautado. Eso es, ya que mencionaste, creo que mencionaste aduana, los vehículos o las mercancías que son decomisadas por aduana, esas cosas pasan a ser propiedad del Estado, y después mediante subasta se sale de ellas. Pero esto, hay que buscar la forma, no lanzar esos motores a la calle sin placa y sin papel, no, buscar la forma de que el Estado se agencie un dinero. Por eso te mencioné el metaldón, porque si no, eso hay que quemarlo. Sí. Pero son motores buenos, motores en plenas condiciones que hay que aprovechar. Eso hay que convertirlo en dinero, pero no convertirlo en chatarra, no convertirlo después en desecho, no dejarlo el tiempo. ¿Tú te acuerdas del canódromo en lo que se convirtió aquello? Se desperdiciaron muchísimos vehículos. Se desperdiciaron muchos vehículos, ya no solo motores, que los llevaban allí. Entonces, como un depósito, se convirtieron estos vehículos, motores y demás cosas, se convirtieron en un cementerio que finalmente no sirvió, la mayoría no sirvió para nada. Entonces no se puede dar lugar a esto. Así pasa a veces con los vehículos que son incautados por las aduanas, que vienen de forma irregular, que lo dejan tanto tiempo allí, viene la erosión del tiempo y el salitre se encarga de dañarlos. Eso hay que buscarle la forma. Danilo, y el tema de la tragedia esta que ocurrió en esa es la Naco, tragedia de Naco. Sí. Tragedia en Naco y la salud mental. ¿Sabes que hace tiempo que se viene hablando del tema de salud mental? Y yo creo que hay que tratarlo con seriedad eso y con urgencia. No, y urgencia, seriedad y ponerle una debida atención que forme parte de una real política de Estado. Yo incluso he tocado varias veces el tema aquí, lo he llevado a otros sitios. Aquí se necesita un recinto para albergar a personas que tengan problemas mentales que se tornen como individuos peligrosos. Caso de este muchacho que a su propio padre lo hirió severamente. Porque en un momento determinado el país recordará, o gran parte del país recordará, que disponíamos del centro psiquiátrico, el llamado muy popular manicomio. Sí, el 28. En el 28, ¿verdad? Allá era donde se llevaban, se depositaban y se metían como racimos allí a los enfermos mentales. Y bueno, algunos... Y llegó un momento que se transformó en un almacén de desquiciados. Almacén de enfermos de la mente, ¿verdad? Y no era bueno. Y bueno, pero no. De ahí nació, de ese racimo de seres humanos que había allí, de ahí nació el libro Mis 500 locos, del famoso psiquiatra Antonio Toñito Saglul, Mis 500 locos, que realmente él fue director del famoso manicomio, que era como se llamaba aquello, manicomio, el 28, popularmente el 28, pero bueno, lo que pasa es que tú sabes que en la medicina, como muchas otras cosas, viene siempre dentro de la renovación, la actualización. Se filtran también los teóricos que siempre vienen a opinar de que tal cosa no sirve, que la solución que se ha venido implementando durante por vida, ya eso no sirve, ya eso hay que ponerlo en desuso y vamos a cambiar las cosas. Entonces surgió un movimiento llamado antipsiquiatría que decía que no había que tener hospitales. Que no había que tenerlo confinado, que había que darle un tratamiento ambulatorio. O sea, conviva con sus locos. Sí. Esa era... Tenía cierto sentido humano, o cierto no, un gran sentido humano, pero yo creo que en la práctica hay aspectos inaplicables allí. O por lo menos había que buscarle la otra parte de la solución que no se completó. La otra parte, que es, a falta de esto, a aquellos pacientes que tienen un grado o muy avanzado de su problema. Que son ya pacientes psiquiátricos con problemas severos. Con problemas severos, disponer
¿a dónde llevarlos? Porque fíjate que en este caso, ese muchacho, que es hijo de una familia de buena posición, mató a una señora, hirió como a 5, incluido a su padre. Incluyendo a su padre. Sí, pero él está en una clínica privada, pero hay otra muchacha que está esquizofrénica también, que mató a su hija y tiene 11 meses en una celda. Entonces, no, eso es un disparate, porque el problema es que esos son enfermos. Sí. Son enfermos. Entonces hay que unificar el tratamiento de la persona. Entonces, mira, eso, Danilo, al falta del hospital psiquiátrico o del famoso 28, entonces, y la política, como te decía, del tratamiento ambulatorio, al no tener dónde llevarlo, porque el tratamiento o los tratamientos de esta enfermedad son muy costosos, es muy costoso. Son costosos los tratamientos. Sí. Entonces, generalmente no hay la eficiencia y las capacidades del lugar en los centros de medicina pública, en los hospitales públicos. Entonces, existen en algunas clínicas privadas, no en todas, algunas unidades de tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Sí. Pero entonces, durante un tiempo están allí, hay cierto resguardo con respecto a las otras áreas de la clínica. Esta gente está interno durante un tiempo, tratamiento médico, tratamiento, le dan la asistencia en sentido general, terapias y demás, pero, señores, a costilla del bolsillo de las personas, de las familias. Un empresario cuyo nombre me voy a reservar y uno de cuyos hijos tuvo problemas severos de distorsión de la personalidad. Él lo internó en uno de esos centros privados, pero al final él me habló de 35 millones de pesos gastados en 8 meses. ¿Quién puede disponer de 35 millones? En 8 meses. En 8 meses para atender a un familiar. Entonces, eso, porque de eso se trata, es un lujo que muy poca gente, tú me hablaste de un empresario, que se sabe yo cuántas partes de la empresa metió por ahí para poder... No, si fuera una empresa pequeña se lo hubiese quedado. Se la llevó, se la traga el problema, porque la medicina psiquiátrica privada es muy cara, es muy costosa, ¿verdad? Es muy costosa. Entonces, no existen lugares públicos adecuados para darle estos tratamientos, para darle la asistencia a los pacientes psiquiátricos o los pacientes en distintos grados que ameritan de tratamiento. No lo hay, eso no lo hay, o escasamente hay por aquella práctica o aquella tesis del tratamiento ambulatorio. Y eso es un cuento de camino, porque, señores, esa gente con problemas mentales o emocionales, comienza con lo emocional, trastornos emocionales, pero después la agarra a la azotea, la agarra a la cabeza y hay problemas mayores. Y entonces, muchas veces esa gente hasta escapa escapa a la familia, se sale a deambular por ahí y usted los ve después, los trata y los cree y los maneja como locos o como enfermos mentales, pero realmente algunos de familias que se han preocupado por ello, pero que se le escaparon de la mano en un momento determinado, o que se le escaparon del bolsillo, que no pudieron solventar, cargar con esa carga pesada de los tratamientos de la medicina, ¿cómo se llama esto? La medicina psiquiátrica o para los pacientes psiquiátricos. Realmente, o con problemas psiquiátricos, realmente, señores, hay que establecer políticas en ese sentido. Es verdad que algunos pacientes pueden recibir el tratamiento ambulatorio, pero en un momento determinado, si se descontrolan, debe haber lugares a donde llevarlo que no le salgan tan caro a los familiares. Mira que ese muchacho estaba conviviendo con la familia y demás, y con los vecinos, pero era una bomba de tiempo. Sí, y sobre todo se dice que descuidó la medicación. Descuidó la medicación, entró en crisis y en un momento determinado, alrededor de las 4 de la tarde, comenzó a tocar, ya sabemos la historia, comenzó a tocar los apartamentos. Entonces, bueno, es un vecino, el otro vecino, o la vecina en este caso, la primera, la que resultó víctima fatal,
Una señora de 70 y tantos de años. 70 años, y entonces fíjate cuál fue el desenlace. Pero así, él fue apartamento por apartamento, y todo el que abrió la puerta, creyendo que se trataba de un vecino. De un vecino, pero no era cualquier vecino, en este caso, resultó afectado, incluyendo al propio padre. Entonces, es un tema, porque realmente se trata de un enfermo, ni se trata de un delincuente, ni se trata de un asesino. No. Hay que verlo, por razones humanas, hay que verlo como tal. Sí, es un enfermo. Entonces, por tanto, a este joven que incluso participaba en otras actividades, a veces familiares, tú lo veías normal, aparentemente estaba normal, pero en su interior no lo estaba del todo. Entonces, ahora entró en crisis, mira cuáles fueron las consecuencias. Bueno, pues este joven, señores, ni siquiera cárcel le cabe, porque hay un tema, yo lo estaba buscando, porque lo encontré esta mañana. Por eso te digo que hay aquí, un tema que aquí en vacío legal, yo lo he señalado en muchos sitios. Pero a un enfermo, que tú puedes, o sea, no le cabe, o sea, no, es inimputable. Inimputable, no, amputable no, inimputable. No se le puede amputar. Perdón, y otra vez, por segunda vez, imputar delito, porque tú no puedes a un ciudadano inconsciente, porque actuó inconscientemente. Sí, pero dado ese tipo de cosas, hay entidades donde hay leyes, que entonces hay que sacarlo de circulación, porque eres un peligro para la sociedad y para él mismo. Por eso es que tiene que haber entidades que puedan darle albergue. Señores, albergue público, no albergue privado, porque si tú metes en una unidad especializada de problemas de pacientes mentales, tú metes a un paciente de esto en una clínica privada, en una unidad de clínica privada, se te va a ir un bolsillo, el otro, y si tiene una empresa se va también, y se va a la quiebra la familia. Porque son tratamientos muy costosos. Entonces el Estado debe darle respuesta a esta sociedad en esa dirección. Debe darle respuesta. Entonces esas respuestas no las tiene necesariamente el Estado. Sobre todo que han dicho al principio, hace 3 meses, algo así, se celebró una actividad donde sí dieron evaluaciones y se dijo que hay casi un 20% de ciudadanos dominicanos que de una u otra manera tienen problemas conductuales, de personalidad o de formaciones. Pero es que Danilo, no están siendo atendidos. Esta es una sociedad enferma por muchísimas razones. La situación medioambiental es una. Primero, la alimentaria. Aquí hay mucha gente muy mal comido, muy mal atendido. Entonces, no solo como dice la expresión de que el mal comido no piensa, el mal comido puede pensar muy mal en un momento determinado, porque su mente no la tenga bien. Entonces, sí, tiene que haber políticas de Estado para dar respuestas a esas cosas. Sí es cierto que ganó terreno, ganó la batalla, si se quiere, la tesis de la medicina ambulatoria para estos casos, pero la otra parte quedó trunca. No le dieron respuestas a cómo resolver con la gente que amerita de un tratamiento permanente, y que la medicina y esas terapias son muy costosas para aquel que no pueda pagarla, o aquellas familias que no puedan pagar la asistencia médica y las terapias de sus pacientes. ¿Cómo resolverlo? Que no sea dejándolos que deambulen y que entonces se conviertan en un peligro público. Tú sabes que incluso mucha de la gente que pasó por este trauma necesita tratamiento psicológico, asistencia psicológica, porque el trauma de que una persona abra la puerta de su casa, venga una persona en la cuchilla, las personas que están ahí, que son testigos de aquello, quedan afectadas con trauma. Y el que fue acuchillado. Y el que actúa, por ejemplo. Y sobrevive también. El que sobrevive también. El padre de ese muchacho tiene un trauma. Pero el muchacho mismo ahora él tiene, después porque imagínate que en un momento determinado venga un ratito tenga un poquito de conciencia, venga atrás
y quiera devolver la película. ¿Qué pasa? El trauma para él va a ser mayor. Claro. Entonces, tú hablabas de vacío legal. No, es que no tiene que haber ninguna ley por un enfermo así. Lo que hay es que crear políticas para que él pueda, en este caso que no es uno que ande vagando por ahí. Crear una entidad para retener a pacientes mentales tiene que ser por ley. Tiene que ser por ley. Sí. No, pero es que él no amerita cárcel, no es imputable. No, pero, no es imputable. Pero una organización que lo albergue. Claro. Porque hay que proteger a la sociedad de él. No la hay. Sí. Bien, nos vamos entonces, director. Bueno, va a ser hasta el lunes. Hasta el lunes.